Tras visitar la impresionante galería principal, accedemos a las salas dedicadas a Francisco de Goya. Con motivo de esta exposición Reencuentro, se han reunido 3 de sus grandes obras. La familia de Carlos IV, que marca su momento de máximo esplendor como pintor cortesano, y el 2 y el 3 de mayo, donde apreciamos ese mundo oscuro y expresionista que va a caracterizar la obra final de su vida. Junto a la entrada, a la izquierda, nos encontramos con la obra Carlos III con traje de cazador. El rey aparece sencillamente vestido, sosteniendo su escopeta de pedernal. A sus pies descansa, adormilado y acurrucado, un perro lebrel de caza blanco en cuyo collar podemos leer abreviado: Rey Nuestro Señor. La caza era, como sabemos, su afición favorita, a la que dedicó prácticamente todas las tardes de su vida. La obra se realizó en torno al año 1786, año que marca el imparable ascenso de Goya. Es nombrado pintor del rey, y como le dice a su entrañable amigo Martín Zapater en una de sus cartas, ya no hace antesala. Goya ya no espera que le reciban, ahora los clientes vienen a él. Carlos III es ya un rey en el ocaso de su vida. No posó para Goya, que tuvo que inspirarse en la obra de artistas anteriores. Ya no es el rey triunfante con armadura o con el hábito de la orden de Carlos III, tal y como fue retratado por Mers. Es un hombre encorvado, con el rostro quemado y la frente blanca por el uso del tricornio. Tantas jornadas de caza han marcado su rostro. La obra, de clara inspiración velazqueña, nos muestra el conocimiento de Goya de la colección real. Sigue la tipología de los retratos de Velázquez, de los que nos ha hablado Isabel. La paleta de colores, también por influencia velazqueña, es clara y luminosa y transmite una sensación de atmósfera transparente y limpia en el paisaje del fondo. El rey y el perro han sido tratados con sumo detalle, en detrimento de la libertad de toque, propia de épocas de mayor madurez artística de Goya, mientras que el paisaje se ha resuelto con pinceladas ligeras de poco pigmento, muy diluidas y que en ocasiones dejan traslucir la imprimación blanca. Este retrato es un encargo privado, destinado a perpetuar la memoria del soberano en la colección privada de su servidor, el sexto conde de Fernán Núñez. Frente a Carlos III nos encontramos a su hijo, Carlos IV. Vamos a situarnos en 1789. Es rey a la muerte de su padre en diciembre del año anterior. Aparece con un traje de seda granate, bordado en plata, y sostiene en la mano derecha el bastón de mando de capitán general, junto a él los atributos de su condición real. Este retrato conmemorativo de su proclamación como rey forma pareja con el retrato La reina María Luisa con Tontillo, que se encuentra en la siguiente sala. Ambos son pintados por Goya con motivo de su ascenso al trono. Las obras presidirían las estancias principales del Palacio del Buen Retiro. Son los primeros encargos que recibía la real pareja, cuyos gustos personales aún no conocía bien, por eso son cautelosos y poco innovadores. Destaca el color deslumbrante y luminoso de la indumentaria que luce el monarca, pintada con gran primor y audacia cromática, con gusto por las calidades y toques ligeros en los bordados y en los metales. Destaca también el tratamiento del rostro, en el que se muestra la expresión bonachona y confiada del rey. Son los inicios de su reinado que pronto se verán marcados por los sucesos acaecidos en Francia con el estallido de la Revolución Francesa. Estamos ante el ocaso del pensamiento ilustrado y del siglo de las luces. Viendo el ámbito 14, el magnífico cuadro La familia de Carlos IV, pintado en el año 1800. Ha terminado la complicada década de 1790, con grandes enfrentamientos armados con Inglaterra y Francia. Con el acceso al consulado de Napoleón y una fuerte alianza con Francia, todo anuncia un periodo de estabilidad. Al mismo tiempo, Goya se encuentra en la cumbre de su carrera, pues ha sido nombrado primer pintor de cámara. La obra establece un claro paralelismo y juego de relaciones con Velázquez. La técnica es extraordinariamente vibrante y suelta comparada con los cuadros anteriores. En el centro de la composición brilla la reina María Luisa de Parma,
vestida según la moda posterior a la Revolución Francesa y luciendo sus brazos de los que se sentía particularmente orgullosa, hasta el punto de suprimir el uso de guantes en las ceremonias cortesanas para poder lucirlos desnudos. Es el triunfo de la monarquía y su linaje. La corona parece estar asegurada por la abundancia de hijos en la sucesión y por la abundancia de hijas para tejer una red de aliados por medio de sus matrimonios. Incluso los reyes se planteaban ofrecer a María Isabel, que aparece junto a la reina, como esposa de Napoleón Bonaparte. Pero el cuadro esconde también los problemas y dramas que están a punto de suceder. En primer lugar, el heredero Fernando, representado a la izquierda del cuadro y vestido de azul, comenzará pronto a intrigar contra sus padres y contra Godoy. Detrás del rey Carlos IV nos encontramos con su hermano, el infante Antonio Pascual, enemistado con la reina a quien apodaba la sabandija. Hará frente común con su sobrino Fernando contra Godoy. Otro personaje que llama nuestra atención es el pequeño infante Francisco de Paula, vestido de rojo. Será la noticia de que va a ser sacado de España por los franceses la que provoca una violenta reacción popular de la ciudad que culmina en el levantamiento del 2 de mayo en Madrid. Al mismo tiempo, y con el paso de los años, este personaje será el padre del célebre Francisco de Asís Borbón, rey consorte de Isabel II. Sus problemas matrimoniales son muy conocidos, así como la personalidad oscura e intrigante de este personaje. Por otro lado, la reina toma la mano de su hija María Isabel, que finalmente casará con el rey de Nápoles, siendo la madre de María Cristina, última esposa de Fernando VII, madre de Isabel II y regente de España en su minoría de edad. Hay aún un personaje más que destacar. Es Carlos, que rodea con sus brazos a Fernando VII y que a la muerte de este, en 1833, reclamará el trono contra su sobrina Isabel II, desencadenando la cruenta Primera Guerra Carlista de 1833 a 1840. Estos conflictos carlistas se prolongarán a lo largo de todo el siglo XIX. De hecho, la aparición de este personaje en el cuadro determinó que este se mantuviera oculto y apartado hasta el año 1868. Destaca también el boceto de María Josefa de Borbón y Sajonia, hermana del rey Carlos IV. Siempre nos ha llamado la atención la gran mancha que luce en la sien. Parece ser un lunar postizo, que estaba muy de moda en la época, pues lo encontramos en otras muchas imágenes, como por ejemplo el cuadro de la reina María Luisa con Tontillo, que está en la siguiente sala. Goya se desplazó a Aranjuez para realizar los bocetos, con la presencia de la familia real, para luego componer su cuadro sin molestar a los reyes. La curiosidad radica en que los bocetos se encuentran más detallados que el propio cuadro, algo claramente anómalo en la época. Lo mismo sucede en el boceto de Luis Felipe de Borbón, príncipe de Parma y rey de Etruria por designación de Napoleón, sobrino de los reyes y casado con María Luisa, hija de estos. Destacamos también la figura de esta mujer culta, que fomentó la educación de otras mujeres y que destacó por su pasión por la música, su cultura musical y por poseer la mayor biblioteca musical de su tiempo. Además, como curiosidad, ella misma lleva a su hijo en brazos, algo nada frecuente entre los cuadros de corte. En este caso, ella sigue las ideas de la Ilustración sobre el cuidado directo y la lactancia por parte de las mujeres nobles, lo que haría que los hijos heredaran las bellas cualidades y la nobleza de la madre. Solo destacar una última curiosidad. A pesar de la cantidad de personajes de la obra, Goya se las ingenia para colocarlos de tal manera que casi no vemos sus manos, disminuyendo así la dificultad de ejecución de la obra de una forma brillante. Otra gran obra ubicada en este ámbito 14 es El 2 de mayo de 1808 en Madrid o La lucha con los mamelucos, situada a nuestra izquierda. Como sabemos, el reinado de Carlos IV se caracterizó por la influencia de la política francesa y por el gobierno ejercido por sus primeros ministros, que va a desembocar en la invasión francesa de la península ibérica, la salida de la familia real y el estallido popular del 2 de mayo en Madrid, plasmado aquí con una fuerza arrolladora. Los acontecimientos tienen lugar con las primeras luces de la mañana, mostrando el salvaje ataque del pueblo a los franceses y la sanguinaria y aterradora respuesta de estos. La ejecución es también muy violenta, con rápidas pinceladas y grandes manchas, como si la propia violencia de la acción hubiera invadido al pintor. El movimiento y la expresividad de las figuras, los ojos desorbitados por la rabia, la ira o el miedo dan como resultado una obra cargada de intensidad.
La obra se realiza después de la Guerra de la Independencia. Ya se conoce el regreso a España de Fernando VII. Para ello se realizarán toda una serie de festejos y el rey jurará la Constitución de Cádiz. Entre febrero y marzo de 1814, el Consejo de Regencia comienza la preparación de los actos para la entrada del rey y, según parece, es el propio Goya el que ofrece sus trabajos, destinados a las salas de palacio. Un hecho bastante insólito que sea el pintor de cámara el que ofrezca sus obras al Consejo de Regencia, que las aceptará y serán pagadas con el dinero del cuarto del rey, según documentación conservada en palacio. Todo anuncia la felicidad del pueblo, la llegada de su rey amado y la jura de la Constitución para abrir una nueva era del liberalismo. Pero mientras los cuadros se están proyectando, el rey Fernando, en mayo de 1814, poco antes de su entrada en Madrid, detiene a los ministros del gobierno de la Regencia, destierra a Toledo al infante don Luis de Borbón y Vallabriga y manda abolir la Constitución. Es el fin del sueño del liberalismo. Curiosamente, la obra también tiene sus heridas de guerra, pues sufrió un accidente cuando era trasladado en 1938 en Benicarló, con motivo de la evacuación de las obras de arte del Museo del Prado por la Guerra Civil. Se restauró en 1941, usándose una tinta roja similar al colorido de la capa de preparación del lienzo usada por Goya. En la actual restauración, realizada entre 2007 y 2008, usando documentación fotográfica antigua, se han reintegrado esas lagunas de color, devolviendo la unidad a la obra. Frente al 2 de mayo, el 3 de mayo, los fusilamientos. Tras el levantamiento del 2 de mayo, la represión fue brutal. Las ejecuciones sumarias se repitieron en varios puntos de la ciudad. En la montaña del Príncipe Pío son ejecutados muchos de estos violentos patriotas. La escena es compleja, de un realismo moderno. Los héroes avanzan en una fila interminable que termina con la muerte en primer plano. Apreciamos las distintas expresiones, desde la resignación al terror, mientras un grupo de soldados sin rostro, de forma mecánica, dispara contra ellos. Entre las víctimas destaca un anónimo arrodillado y con los brazos en cruz, con expresión de terror y asombro, vestido de blanco, símbolo de inocencia y del pueblo español. Goya ha creado un verdadero icono del heroísmo y de la modernidad que tendrá gran influencia entre los artistas posteriores. Avanzamos al ámbito 16 de la exposición y en la pared derecha nos encontramos un curioso cuadro. Aníbal Vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes. Es un extraño cuadro ante el que mucha gente exclama: esto es muy poco goyesco. Todo tiene una explicación. Es el primer cuadro datado de Goya y esta obra es la que presenta a un concurso en la Real Academia de Parma. Su deseo es darse a conocer y no ganará, pero recibirá una mención especial y será hasta nombrado en el periódico El Mercurio de Francia. Son los inicios de nuestro artista. En esa misma pared derecha nos encontramos con el retrato del conde de Floridablanca. De este retrato destacaremos dos aspectos. Primero, cómo podemos ya rastrear la influencia de Velázquez en la obra de Goya a través de esa sombra proyectada en el suelo. Y por otro lado, Goya depositó muchas esperanzas en la realización de esta obra, que pudiera abrirle las puertas de la corte. A Floridablanca no le interesó demasiado la obra de Goya, pero quien puso los ojos en Goya fue el infante don Luis, convirtiéndose en su primer gran mecenas. Justo junto al acceso a la derecha se encuentra el boceto de María Teresa de Vallabriga, joven esposa del infante don Luis, cuñada por tanto de Carlos III. Ellos recibieron a Goya en su corte, que les realizó un retrato de grupo en su intimidad. A ella la estaba peinando su peluquero. Es por eso que solo aparece con el peinador sobre los hombros. Nos llama la atención el perfil, el fondo oscuro, la acabada factura de las pinceladas en el rostro mucho más sueltas, en el peinador y en los cabellos. Frente
frente a la entrada y de forma destacada apreciamos el retrato de los duques de Osuna y sus hijos. Los duques establecieron en 1785 una fructífera relación con Goya, que se plasmará en múltiples encargos. Ambos pertenecían a la clase culta e ilustrada. Aparecen con 4 de sus 5 hijos. Destacaremos al niño sentado en el cojín, futuro príncipe de Anglona y primer director del Museo del Prado. Apoyada en el regazo de su madre, aparece la que será la Marquesa de Santa Cruz, retratada más adelante de forma magistral por Goya, obra que veremos en las siguientes salas comentada por María Ángeles. En cuanto a la composición y el refinamiento, la obra recibe la influencia de Mers, pero la construcción del espacio, por medio de luces y sombras, es claramente velazqueña. Junto a la entrada, a la izquierda, encontramos el expresivo retrato del general Antonio Ricardos. El militar, sentado, aparece con el rostro bronceado por el sol recibido en las campañas del sur de Francia y la frente muy pálida, protegida por el sombrero militar. La gama cromática es sencilla y armónica y la obra tiene unas pinceladas extremadamente libres. La obra fue presuntamente encargada por el propio militar, pero pudo disfrutarla muy poco, ya que falleció muy pronto. Su viuda se la regaló a Godoy, acompañando una carta que decía: Goya ha sabido trasladar no solo sus facciones, sino la expresión de su alma. No podemos abandonar la sala sin detenernos un instante en la figura del pintor Francisco Vallejo, cuñado de Goya e introductor de Goya en los círculos de la corte, gran seguidor de Mengs, cuyo retrato realizó Goya a la muerte de este por petición de su sobrina Feliciana. El cuadro, intenso, expresivo, elimina todos los elementos accesorios, solamente la mirada fija de Vallejo y su pincel en la mano. Si hay un personaje clave en esta época es Godoy, sin embargo no se encuentra representado en estas salas. A pesar de ello, sobrevuela con su presencia todo este lugar, por medio de 3 grandes cuadros dedicados a la agricultura, a la industria y al comercio. Cuadros que representan los ideales de la Ilustración y que fueron encargados para las escaleras de su gran palacio, ubicado junto al Senado. Goya ha sido acusado frecuentemente de ser antirreligioso y anticlerical, cosa que debemos matizar. Es verdad que como ilustrado hace una crítica a los vicios de la Iglesia, sobre todo los vicios del clero regular, pero Goya no se manifiesta en ningún momento contra ninguna verdad fundamental de la Iglesia católica. Es más, su hermano Camilo, una de las personas más queridas por él, era capellán. De hecho, Goya va a participar en muchísimos proyectos religiosos importantes de su época, desde la Basílica del Pilar a la decoración de San Francisco el Grande, pasando por nuestro querido San Antonio de la Florida y trabajando también con Santa Justa y Santa Rufina en la Catedral de Sevilla y con el Prendimiento de Cristo en la Catedral de Toledo. A través de estas obras podemos contemplar toda la evolución y todo el panorama riquísimo que supone la obra de Goya, desde las influencias neoclásicas de la Sagrada Familia hasta un intenso expresionismo del Prendimiento de Cristo. En el ámbito 16 destaca por encima de todas las obras el Cristo crucificado de Goya, seguramente su obra religiosa más famosa. Realizada para ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, recibió el título de académico de mérito por unanimidad. Esta obra, basada en los ideales de esta academia, se dedica fundamentalmente a exaltar la belleza del desnudo, en esa práctica habitual de la copia del desnudo del natural de los alumnos de la Academia de San Fernando. Es innegable la inspiración en Velázquez. Sin embargo, Goya elimina los recursos dramáticos o relativos al sufrimiento de Cristo. El propio momento escogido es diferente. Velázquez escoge el momento de la muerte. El Cristo de Goya es un Cristo aún vivo. Con esta obra inicia su relación con la academia. Después se convertirá en profesor, aunque tendrá que abandonarlo a causa de su sordera. Goya siempre será partidario de dejar correr el ingenio de los alumnos, de la libertad creativa y de la inspiración en la naturaleza.
Terminamos la visita a esta sala, pero el recorrido continúa con más obras de Goya y otras magníficas obras del siglo XIX con mi compañera María Ángeles.